Arratsaldeon guztiei, aurkezpena gazteleraz izango da, baina bukaeran galderaren bat euskeraz egiterin eba ez dute, ez dago inongo arazorik. Cambio a castellano y la idea de la charla de hoy, más que nada, es introduciros a lo que es la enfermedad de Alzheimer, que no es lo mismo que la demencia por enfermedad de Alzheimer, y hablar que no toda demencia es enfermedad de Alzheimer y, sobre todo, denostar un término que a los neurólogos nos sigue poniendo muy nervioso, que es la demencia senil, porque quiero que el mensaje que salga de aquí es que la demencia senil no existe. Esto es lo más importante de la charla de hoy, y eso es lo que voy a intentar demostrar. Lo primero, antes de entrar en lo que es el resto de la charla, es intentar entender realmente lo que es la investigación. La investigación es esencial para avanzar en nuestro día a día. Sin la investigación no estaríamos hoy aquí sin mascarillas. Sin la investigación, algunas personas que están aquí hubieran muerto porque tenemos el coronavirus que hubiera acabado con alguno de nosotros. Y esa es la realidad. La investigación es en distintas fases. Es decir, no podemos hacer una investigación con personas si antes no hemos hecho un recorrido a la inversa. ¿Qué quiero decir? Tenemos que empezar por lo que se llama investigación básica, que es lo que hacemos en el laboratorio, la imagen que se tiene con los ratones, por ejemplo. Luego pasamos a una investigación de esa hipótesis que hemos generado con los ratones, intentar acercarlo a los humanos, que es lo que decimos la translacional, que es en lo que yo sobre todo me he movido a lo largo de lo que es mi carrera profesional. Y la investigación clínica, que es donde se actúa a identificar, por ejemplo, nuevos tratamientos que podamos tener. Y esta sí que creo que es la diapositiva probablemente la más importante de toda la charla, y lo pongo al principio porque creo que estaréis más atentos. No es lo mismo una persona que, en principio, su rendimiento de lo que es la memoria, la atención, el vocabulario, es el correcto para la edad, nivel de estudios, y ahí le pondríamos cognitivamente sano y que a priori, cuando se compara con su entorno, no cree que está peor. Y espero que la inmensa mayoría de los que estemos aquí pues estemos en este grupo. El segundo grupo es el de las quejas subjetivas de memoria. Es un grupo que cree que su rendimiento es peor que las personas de su entorno, pero cuando viene al neurólogo y no las preguntas sencillas del médico de familia a veces, sino una valoración completa, vemos que el rendimiento es acorde a lo que esperaríamos encontrar. A día de hoy, este grupo no parece comportarse de forma diferente que aquel que no tiene quejas. O sea, que ese es el mensaje positivo para algunos si estáis en esta categoría. El tercer grupo es el grupo en el que a día de hoy deberíamos de diagnosticar a todos nuestros pacientes. Y eso es también el principal avance que ha existido, sin lugar a dudas, en los últimos años. Deterioro cognitivo leve. ¿Qué significa esto? Significa que objetivamente nuestro rendimiento, sea en memoria, sea en vocabulario, sea en orientación, es peor de lo que cabría esperar. Es decir, somos capaces de detectar ese cambio, pero ello no conlleva un detrimento de nuestra autonomía. Es decir, si alguien está laboralmente activo, puede seguir laboralmente activo, puede llevar las cuentas de casa y es el momento de diagnosticar cualquier enfermedad, porque ahí el propio paciente será el actor activo de cualquier decisión que podamos tomar. Y la fase de demencia es cuando ese deterioro cognitivo del cual hemos hablado ya repercute en nuestra autonomía. Ya no somos capaces de gestionar nuestra medicación, ya no somos capaces de llevar las facturas de casa y tenemos un problema, que es cuando antes se diagnosticaban las enfermedades. Y cuando digo antes, estoy hablando de hace 10 años, o sea que las cosas han cambiado mucho. Y por eso digo que la demencia senil no existe. Nadie pierde la autonomía para manejar las cuentas, nadie pierde la autonomía para controlar las pastillas, para que nos entendamos, si no hay una enfermedad debajo. Entonces, el envejecimiento no es una enfermedad. Hay que entender que sí que es verdad que al cumplir años nuestro rendimiento también cambia, tampoco vamos a mentir, pero ese cambio de rendimiento no conlleva una pérdida en lo que somos capaces de hacer. Con los años hay dos cosas que nos van a pasar prácticamente a todos los que estamos aquí. Y alguno creo que se puede sentir hasta identificado en este momento. Uno es la dificultad de encontrar nombres propios, ¿no? ¿Cuántas veces nos puede pasar de encontrarnos con alguien que conocemos hace mucho tiempo, acordarnos de que le conocemos de haber trabajado juntos, pero luego realmente
no percatarse, ¿no?, por decir de alguna manera, de cuál es el nombre, girarse y de repente darse cuenta después. O a la hora de aprender, cuando uno es joven, puede aprender con la radio puesta, con el teléfono al lado, etc. Con los años necesitamos focalizar más la atención. Sabemos que la población va envejeciendo, entonces hay algunas enfermedades que sí que es cierto que tienen la edad como factor de riesgo y ahí están la inmensa mayoría de las que ocasionan el deterioro cognitivo. Entonces, no es difícil de entender que estas enfermedades que hacen que nuestro rendimiento sea peor, cada vez vayan a aumentar en frecuencia. Lo que os decía, la demencia senil no existe, y esto es el mensaje más importante. Cuando hablamos del deterioro cognitivo, a todo el mundo nos viene la enfermedad de Alzheimer a la cabeza, pero hay muchas más cosas. Hay muchas cosas que son tratables y algunas curables. Hay algunas cosas que también son degenerativas y que no podemos tratar de la misma manera que la enfermedad de Alzheimer porque algunas son peores, son más agresivas o otras son más benévolas. Y es importante intentar identificar cuál es la causa subyacente. Y os voy a intentar poner algún ejemplo. ¿Alguien si tiene un ictus? Pues, por ejemplo, aquí lo que vemos, esta parte negra, es alguien que tuvo un infarto cerebral en su día. Es una cicatriz que le ha quedado ahí. Esa parte del cerebro ya no se regenera. Esa persona va a tener una serie de síntomas derivados de esto. O esta persona que veis en blanco, esto es lo que, como vemos, un derrame cerebral en un escáner. O esto que vemos son milimétricas faltas de riego que se han ido acumulando. ¿Vale? Estas personas van a tener un rendimiento que cognitivamente va a ser peor, pero no necesariamente tiene que progresar. Es decir, estas personas se van a mantener estables a lo largo del tiempo y, de hecho, tenemos que tomar una acción para que el derrame no vuelva a repetir, para no tener un ictus, que es lo que va a hacer que estas personas empeoren. Por otro lado, la depresión. A veces banalizamos y hay gente que dice, yo estoy deprimido. La cuestión es que los que realmente tienen una depresión, la depresión impacta tanto en nuestro día a día que también produce deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo que depende de cómo de controlados estén nuestros síntomas. Sí es cierto, pero deterioro cognitivo importante y, por tanto, no banalicemos esto, pero también entender que si conseguimos mejorar la depresión, nuestro rendimiento cognitivo también mejorará. Otras cosas a tener en cuenta. Analítica de sangre. Los neurólogos somos muy maniáticos cuando alguien nos viene a la consulta y siempre preguntamos, ¿ya vienes con la analítica del médico de familia? Porque, por ejemplo, una tiroides que funciona muy mal también puede hacer que uno rinda peor en su día a día, que le cueste concentrarse, que le cueste aprender nuevas cosas y tan fácil como dar una pastilla sustitutoria de la función de la tiroides. Y muchísimas medicaciones. El otro mensaje para mí muy importante, que tenemos una población adicta a los somníferos. Y los CEPAMs, en teoría, todo lo que acabe en CEPAM, debería no usarse de forma crónica. ¿Vale? Ese es el siguiente fármaco porque hay que tener en cuenta que esta medicación lo que hace es aumentar el riesgo de caídas, aumenta, si suprimimos de golpe, el riesgo de ataque epiléptico y empeora nuestro rendimiento cognitivo. Y España, territorio español, es el país de la Unión Europea con mayor consumo de esta medicación. Un último apunte del coronavirus, un trabajo que hicimos en Barcelona, que el coronavirus también provoca deterioro cognitivo. Y sabemos que aquellas personas vacunadas y con pauta completa tienen menor probabilidad de desarrollar ese deterioro cognitivo. Así que otro motivo más para vacunarnos. Otro aspecto a tener en cuenta, el sueño. El sueño es reparador. Reparador en todos los sentidos. No pasaríamos más de un tercio de nuestra vida durmiendo si realmente no fuera necesario. El sueño elimina los tóxicos, las toxinas que se van acumulando en nuestro cerebro. Por tanto, la cantidad y la calidad del sueño será importante y específicamente es importante vigilar que no tengamos una cosa que se llama síndrome de apnea e hipopnea del sueño, que esto es roncar, hacer pausas de dejar de respirar, porque esto es un factor de riesgo para muchas cosas, y entre muchas cosas, cuando no está tratado, también para la enfermedad de Alzheimer. Cuando está tratado, ese riesgo se equipara al de la población. Y aquí os pongo la primera enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer, que probablemente no conozcáis, que es la enfermedad de cuerpos de Levy. Pero igual si os digo, si conocéis a este actor,
hay muchos que le conoceréis, probablemente, ¿verdad? Este actor muy conocido, igual, ¿sabéis cómo falleció? ¿Alguien sabe cómo falleció? Se suicidó, efectivamente se suicidó, y su mujer escribió una de las cartas más bonitas que está de acceso libre en Internet, en inglés, contando cómo fue la decisión de él de suicidarse. Fue una decisión como de una eutanasia premeditada, no legal, pero contando por qué tomó la decisión. Él tenía un diagnóstico de una enfermedad que se llama enfermedad de cuerpos de Levy, que es una mezcla, para que nos entendamos, entre los que son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Y él era consciente de que algo le estaba sucediendo. Y él hizo un diario muy interesante contando, porque esta enfermedad se caracteriza además porque puede tener variaciones tan grandes que en un momento uno puede estar tan bien como hace 5 años y otro momento en el que está muy mal. Entonces, hay episodios que se describen muy bien en esa carta muy larga que cuenta un poco en ese sentido. Y vuelvo a decir, es la segunda enfermedad en frecuencia, que comparte muchas cosas, incluyendo la misma proteína tóxica que la ocasiona, con la enfermedad que tiene esta persona, que también deduzco que muchos le conoceréis, ¿vale? Que es ahora mismo el responsable de la mayor fundación de investigación que existe a nivel mundial para combatir la enfermedad de Parkinson, que es la Fundación Michael J. Fox. Porque la enfermedad de Parkinson también provoca deterioro cognitivo con el tiempo. Hemos mejorado mucho los síntomas de movilidad, pero al aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad a nivel de movilidad, ha aparecido la importancia del deterioro cognitivo. Tenemos también, afortunadamente, pero fijaros, solo desde el 2020, la capacidad de diagnosticar esta enfermedad, la enfermedad de cuerpos de Levy, antes de la demencia. Y también conoceréis a este actor, me imagino. Este actor ha sido recientemente diagnosticado de degeneración lobar frontotemporal. Esto es otra demencia neurodegenerativa que habitualmente afecta a gente más joven, no exclusivamente, pero suele ser más frecuente que empiece a los 60 que a los 80, a diferencia de las dos anteriores, y puede debutar con un cuadro, que es la variante conductual, que puede simular una depresión que no responde a nada y que al psiquiatra le llama la atención y que habitualmente suele ser bastante difícil de diagnosticar. O puede dar lugar a una dificultad en el habla. Una dificultad en el habla cuando decimos no fluente, que no le salen las palabras. O una dificultad en el habla, por ejemplo, que no entiende lo que le dicen, que es la semántica, no entender el significado de las palabras. En su caso parece que es una fase primaria progresiva no fluente. Y la enfermedad de Alzheimer, la estrella porque es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la primera causa de deterioro cognitivo a nivel mundial, y a día de hoy sabemos que de las mal llamadas demencias seniles, gran parte, no todas, pero gran parte eran por la enfermedad de Alzheimer. Esto sería un cerebro sano cortado aquí más o menos a la altura de la oreja. Y esto es un cerebro con una enfermedad de Alzheimer en fase avanzada. Vemos claramente que se ha reducido de tamaño, ¿vale? Al final es como si el volumen del cerebro fuera reduciéndose. ¿Y desde cuándo conocemos la enfermedad de Alzheimer? Pues ya desde hace más de un siglo. Lo conocemos gracias a un psiquiatra, Alois Alzheimer, y gracias a esta paciente, que en aquella época se ponían nombre y apellidos, se compartía la imagen de los pacientes en los congresos. Es una mujer que debutó con los síntomas de la enfermedad de Alzheimer de forma muy temprana, en la década de los 40. Por tanto, cuando lo describió, no estaba describiendo un caso típico de la enfermedad que tenemos en mente. Y además, debutó con crisis epilépticas, que tampoco es lo habitual, pero fue el caso que permitió identificar las huellas en el cerebro que definen a la enfermedad, porque hemos avanzado mucho en el diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo en vida de cualquiera de estas enfermedades neurodegenerativas sigue siendo después de muerto. Cuando miramos al microscopio y vemos lo que aquellos expertos hace un siglo detectaron, que básicamente es el acúmulo de dos sustancias tóxicas que nos tienen que empezar a sonar, porque luego iremos comentando cómo los tratamientos van dirigidos a eliminar esas sustancias tóxicas. Una de ellas se llama amiloide, que es el primer cambio que se produce y la más importante de la que os quedéis, porque es la diana de los nuevos tratamientos.
El amiloide se acumula entre las neuronas y cuando, de forma simplificada, cuando se acumula en cantidad suficiente, lo que provoca fundamentalmente es la muerte neuronal. Y ahí se libera la otra sustancia tóxica que está dentro de las neuronas. Y cuando ambas están en cantidad suficiente, hay muerte de las neuronas. Y a día de hoy somos capaces de medir tanto el amiloide como la tau, como la muerte de las neuronas, para decir con una fiabilidad del 92% si una persona tiene o no una enfermedad de Alzheimer como causa del deterioro cognitivo. Porque los cambios se producen antes de empezar con los síntomas. Nosotros hablamos de la enfermedad de forma sencilla en 3 fases. Hablamos donde tenemos esas huellas en el cerebro o en las muestras que iremos comentando, pero no tenemos ningún síntoma, que esa sería presíntomas. La fase en la que hemos dicho prodrómica o de deterioro cognitivo leve. Y lleva el asterisco puesto a propósito. ¿Por qué? Porque es en la fase donde debemos de diagnosticar a día de hoy. Y la fase de demencia, cuando ese deterioro cognitivo progresa. A día de hoy se ha avanzado muchísimo, pero sin la conversación con el paciente y la familia no llevamos a ninguna parte. Tenemos que recoger los antecedentes de salud. Tenemos que recoger, aparte de los antecedentes de salud, también la historia del propio paciente. No podemos luego juzgar según qué test en función de si esa persona tiene una carrera universitaria o igual no tiene una carrera universitaria, pero ha tenido un trabajo intelectualmente muy activo con respecto a otro que igual nunca ha tenido interés, nunca ha leído algo, entonces igual le tengo que utilizar unos test con respecto a otros. También tengo que preguntar sobre la historia familiar, porque es muy importante. Por ejemplo, la degeneración lobar frontotemporal no hemos hablado. No es infrecuente que haya historia familiar de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Hay que hacer una exploración física, evidentemente, y después de esto nosotros sacamos una orientación. Pero lo ideal es completar esto con una valoración completa que lo hacen las neuropsicólogas, que son habitualmente psicólogas que se han formado durante un tiempo para identificar los problemas de forma temprana. ¿Por qué? Porque el test que tenemos de 5 minutos o de 10 minutos no nos permite a nosotros poder diagnosticar a la población que nos viene ahora a la consulta, que es en general con mayor nivel de escolaridad y con mayor conciencia de su propia salud, que aquellos en los que se pusieron los baremos de normalidad a normalidad hace años. Por tanto, no tenemos que quedarnos tranquilos cuando el famoso mini-mental, que es lo que se suele utilizar en la consulta a día de hoy, sale normal. Porque si sale alterado, y la inmensa mayoría de los que estáis aquí, no significa que no tengáis deterioro cognitivo leve, saldrá alterado en fase de demencia. Eso es el mensaje. También la neuropsicología ha evolucionado. La pandemia no ha traído todo malo. Ha permitido avanzar en lo que es básicamente la capacidad de diagnosticar vía pantalla, vía telemático, y esto facilitará el seguimiento a largo plazo. Y lo otro, me preguntaréis, ¿y cuál es el síntoma más frecuente de la enfermedad de Alzheimer? Sin lugar a dudas, la memoria, pero no cualquier memoria, la memoria más reciente, de qué he hecho el día de ayer, de olvidarme de conversaciones en las que he prestado atención, que ahí está un poco la clave, y que nosotros siempre en la valoración estamos ahí luchando, es un problema atencional, es un problema de memoria, es un problema mixto, o perder objetos. Pero también puede debutar de forma rara. Es decir, no toda enfermedad de Alzheimer es problema de memoria y ya está. Si no, sería muy fácil para nosotros el trabajo. Puede debutar con un cuadro conductual que puede hacernos creer una depresión. Puede debutar con una dificultad en el lenguaje que nos pueda plantear un diagnóstico diferencial con la degeneración lobar frontotemporal. Puede debutar con una crisis epiléptica también. Entonces, hay que saber que la enfermedad es mucho más compleja que la imagen que nosotros tenemos en la cabeza en el día a día. Pero, al igual que es compleja, también tiene algunas cosas positivas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que sabemos que siempre ocurre un cambio de la secuencia de las marcas del cerebro o de las huellas biológicas en un determinado orden y habitualmente con unos plazos de tiempo que son predecibles. Esto nos permite actuar en distintas fases. En este sentido, entender, y es algo que es súper importante, que la enfermedad de Alzheimer puede llegar a durar 30 años. Fijaros lo que estoy diciendo, 30 años de evolución de la enfermedad. 30 años desde que empiezan a aparecer los cambios en el cerebro hasta que esa persona fallece.
porque es el otro mensaje. La enfermedad de Alzheimer mata también. Y la otra cuestión, que desde que empiezan los síntomas hasta que finalmente uno muere, la media de duración de la enfermedad a día de hoy, siendo capaces de diagnosticar en fase de predemencia, es de unos 15 años. Nosotros tenemos que intentar diagnosticar antes de que la demencia haya ocurrido. Y como os decía, tenemos la capacidad de medir las huellas de la enfermedad. ¿Cómo? Cuando está indicado, y siempre bajo la indicación de un neurólogo, la prueba más rentable es la punción lumbar, sin lugar a dudas. Es una técnica segura que tiene muy mala prensa, pero que lo hacemos cada semana, muchas veces a diario, y que casi no tiene riesgos. ¿Por qué? Porque podemos medir el amiloide, la tau y la muerte neuronal. Hay alternativas para aquellos que no puedan hacer la punción lumbar. Alternativas, pero que son excesivamente caras y no igual de rentables. ¿Qué ocurre? Que la punción lumbar no se puede hacer en un centro de salud, que la punción lumbar exige una serie de requisitos, una persona entrenada para poderlo hacer, habitualmente neurólogos, que no estamos disponibles todo lo que deberíamos, y entonces se está intentando avanzar que en un futuro eso que miramos nosotros en la punción lumbar lo podamos mirar en la sangre. Y además, tanto en la punción lumbar como en la sangre, ya no nos estamos conformando diciendo ¿tengo o no la enfermedad? No, yo quiero saber cómo va a progresar la enfermedad. ¿Mi enfermedad va a ser más benévola o peor? No lo sabemos, ¿no? Pues hay algunos parámetros que ya estamos identificando para decir esta enfermedad va a ser más agresiva, el tiempo de evolución a ser dependiente va a ser menor. Y, como os comentaba, en la sangre ya empezamos a tener resultados positivos. Estos son resultados de Barcelona, de cuando yo estaba allí con los compañeros de allí, que somos capaces de medir ese amiloide y ese tau en sangre, pero a día de hoy ni aquí, ni en Barcelona, ni en Estados Unidos se puede utilizar las determinaciones de sangre para diagnosticar. Es el futurible siguiente y yo creo que menos de 5 años será el siguiente gran avance en este campo. La resonancia. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿la resonancia diagnostica una enfermedad de Alzheimer? Y la respuesta es no. No diagnostica una enfermedad de Alzheimer en fase temprana, en la fase que nosotros queremos. Nos puede ayudar y nos ayuda, y debemos de hacerla, para descartar otras causas tratables y corregibles. También nos puede ayudar a identificar enfermedades asociadas, porque no todo es blanco o negro. Alguien puede tener un ictus y tener una enfermedad de Alzheimer. Alguien puede tener una depresión y tener una enfermedad de Alzheimer. O tener una enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de cuerpos de Levy a la vez, que no es nada raro, de hecho. La resonancia está avanzando y está sirviendo para otras cosas diferentes, de entender la enfermedad. Os decía que la resonancia también tiene un valor pronóstico, porque hemos dicho la palabra amiloide, amiloide entre las neuronas, da lugar a la enfermedad de Alzheimer. Pero amiloide en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos, puede dar lugar a una cosa que se llama angiopatía. Y en medicina, aunque parezcan las palabras complicadas, son bastante sencillas. Angio es vaso sanguíneo, patía enfermedad. Es una enfermedad de los vasos sanguíneos que favorece mayor riesgo de sangrado cerebral y, por tanto, son personas que tienen mayor riesgo a tener una evolución más tórpida de la enfermedad, incluyendo mayor riesgo de epilepsia. También se ha avanzado mucho en lo que es en los biomarcadores de otras enfermedades neurodegenerativas. De hecho, en la degeneración lobar frontotemporal se está bastante cerca de tener un biomarcador en sangre para diferenciarlo de forma certera de lo que es la depresión en las formas conductuales. Y también se han creado nuevos criterios para valorar el factor pronóstico. Y también en enfermedades muy raras, que habéis escuchado alguna vez, como la enfermedad de las vacas locas en su día, que sabed que las enfermedades priónicas, que es una de ellas es la enfermedad de vacas locas, Euskadi y Navarra son las regiones europeas con mayor prevalencia, mayor frecuencia a nivel mundial. Y en concreto Áraba y en concreto en Navarra Tierra Estella, porque hay un componente genético claro. Por otro lado, una de las cosas que igual no sabéis, y es una de las cosas en las que yo he centrado gran parte de mis últimos años de la investigación, es que la enfermedad de Alzheimer es un factor de riesgo para desarrollar epilepsia. Aumenta la probabilidad entre 2 y 10 veces de tener un ataque epiléptico. Y a su vez,
parte de las epilepsias que empiezan de forma tardía, cuando la resonancia a priori sale normal, pueden ser por una enfermedad de Alzheimer. No es lo habitual, pero pueden serlo. Entonces, es importante entender que si mi cerebro descarga de forma normal, que al final la epilepsia no es otra cosa que en vez de descargar a un ritmo, hay algunas neuronas que se adelanten y descarguen de forma asíncrona, pues las cosas irán peor, mi rendimiento cognitivo irá peor, pero esto también favorece que las sustancias tóxicas se depositen a mayor velocidad. Por tanto, no es difícil pensar que actuar sobre la epilepsia puede de alguna manera modificar la evolución de la enfermedad. Y el sueño, porque lo que os comentaba, el sueño es esencial. La enfermedad de Alzheimer empeora el sueño, pero empeorar el sueño, la calidad, la cantidad y también tener apneas del sueño favorece el depósito de amiloide, sin lugar a dudas. Y además favorece el riesgo de tener crisis epilépticas que no suelen ser como los de la película, no suelen ser de caer al suelo y convulsionar, suelen ser episodios muy breves que pueden ser difíciles de diagnosticar con respecto a un momento como de desconexión o confusión a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y la otra cosa que no nos tenemos que olvidar realmente y que es muy, muy importante, que es la frecuencia tan alta de que las personas con enfermedad de Alzheimer en las fases precoces puedan tener síntomas de ansiedad o de depresión. Cualquiera de nosotros, pensad, que notáramos que cada día, de forma lentamente progresiva, se me olvidan las cosas, cada vez necesito mayor soporte. Evidentemente, la reacción lógica es una sintomatología depresiva. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas depresivos se van reduciendo habitualmente porque estamos perdiendo un poco la conciencia de la enfermedad, pero aparecen otras, que puede ser la irritabilidad, la agresividad, pero que siempre hay que buscar la causa, porque a veces es una irritabilidad porque realmente puede pasar de que se quiera cambiar de ropa y no atine. ¿Y cómo nos frustraría a cualquiera de nosotros que se ocurriera? O querer verbalizar, yo necesito un vaso de agua y no me salga. Entonces, hay que pensar un poco en cada momento. Y que los genes importan, pero el mensaje tiene que ser que en los casos de enfermedad de Alzheimer genéticamente determinados, es decir, porque mi padre lo tenga, yo lo voy a tener, son menos del 1% de los casos y afortunadamente. ¿Qué quiero decir? Que son los casos que empiezan de forma que decimos presenil, antes de los 65 años y habitualmente antes de los 60 y muchas veces antes de los 50. Yo personalmente la persona más joven que he visto es a los 39 años. Factores de riesgo de deterioro cognitivo, no de enfermedad de Alzheimer. Me centraré en los modificables, porque hay muchos que nos sonarán, como la tensión arterial, el tabaco, el sobrepeso, el alcohol, que para el cerebro lo mejor es 0,0, es eso, no como para el corazón. Y luego las enfermedades respiratorias y los factores estresores. Pero entender que esto no lo tenemos que coger como un mensaje negativo, sino más bien como un mensaje positivo, porque nosotros podemos incidir sobre estos factores modificables para tener un menor riesgo para desarrollar estas enfermedades. Una de las cosas que aparece aquí en la figura que quiero resaltar es el tema de la audición o de la vista. Si uno no ve bien porque tiene cataratas, evidentemente se aísla, y todo el mundo entiende que hay que hacer una intervención de cataratas. Pero si uno no oye bien, también se aísla. Y se ha demostrado que una pérdida de audición no tratada puede ser un factor de riesgo modificable para el deterioro cognitivo. Y luego, una pequeña pincelada del trabajo que hacemos día a día aquí, que en la Fundación Cita Alzheimer, que es entender que no toda enfermedad de Alzheimer es la esporádica, aunque son más del 99% de los casos en general, que es de lo que hemos estado hablando hasta el momento, sino que tenemos al colectivo vulnerable de las personas con síndrome de Down, que voy a decir una noticia y ya sé que tengo aquí a algún familiar que nos ha visitado, que ellos ya saben que una persona con síndrome de Down a día de hoy, si vive lo suficiente, va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer con una probabilidad del 100%, porque es la forma genéticamente determinada más prevalente en la actualidad y es importante conocerlo y que todos actuemos sobre ello. Esta es una figura para haceros un poco la idea de la frecuencia que tenemos. En verde sería una persona con síndrome de Down que no tiene deterioro cognitivo. En azul, aquellos que tienen
problemas, pero no pérdida de autonomía. Y en rojo, los que ya tienen una demencia. El riesgo empieza ya a los 40. Y a la edad de 60, el 90% tienen una demencia por enfermedad de Alzheimer. Y diagnosticarlo de forma temprana no es fácil, y en este colectivo ya se considera la enfermedad de Alzheimer, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Australia, la primera causa de muerte. En la población no síndrome de Down creemos que está infraestimada, pero es la quinta causa de muerte. En Barcelona, en el año 2013, se creó una alianza entre la Fundación Catalana de Síndrome de Down y el Hospital de Sant Pau para intentar cubrir esta necesidad. Y desde el año 2022 estamos intentando replicar ese modelo en la Fundación Cita Alzheimer y tengo la suerte de poder liderar 2 proyectos que están financiados por la Diputación y por la ITV Maratoya. Nosotros ofrecemos hacer visitas de forma anual a las personas con síndrome de Down y damos la opción de que se conviertan en los ejes centrales de la investigación. Y es un placer, la verdad, trabajar con ellos. Aparte, y ya no voy a seguir hablando del síndrome de Down, entender que tenemos formas genéticamente determinadas muy raras, pero que existen y que siempre vamos descubriendo cosas nuevas. Este es un trabajo que hicimos con una familia de Pamplona, que descubrimos una mutación que no estaba descrita en ninguna parte del mundo. Y afortunadamente la familia fue así de generosa que cuando fallecieron nos dieron el cerebro. Y pudimos averiguar qué peculiaridades tenía esa mutación y eso nos puede ayudar a identificar nuevos tratamientos de cara al futuro. Otro punto que quizá es el más novedoso, pero ya no solo para la enfermedad de Alzheimer, sino que nos tiene que empezar a sonar para todo, porque es el futuro. Hemos dicho, tenemos factores genéticos, pero no nos explican todo, salvo en casos puntuales, como es el síndrome de Down. Y tenemos factores ambientales que tampoco nos explican todo, porque hay mucha gente que es hipertensa, mucha gente que tiene obesidad, que no desarrolla la enfermedad de Alzheimer. Y hay una intersección que se llama epigenética, que lo que hace es actuar como una especie de interruptor para que nuestros genes den un producto determinado u otro. Y a día de hoy estamos identificando cambios en la epigenética sobre los cuales potencialmente podríamos actuar. Entonces, es importante caracterizar esto porque nos puede ayudar a entender mejor. Y de hecho, nosotros ya vimos que en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer, cerebro que afortunadamente, vuelvo a insistir, nos dieron a la ciencia, que las neuronas tenían menor supervivencia. Es decir, los genes que se encargaban de aumentar la supervivencia de esas neuronas habían estado en posición de off, apagadas. Y potencialmente en un futuro, si nosotros pudiéramos revertir esa situación de off o de apagado, pues podríamos aumentar la supervivencia de la enfermedad. Y entender que, por ejemplo, a día de hoy, algo que pueda parecer ciencia ficción no lo es, porque alguien que tiene un cáncer de pulmón y algunos tipos de cáncer cerebral, en función de qué marca epigenética tenga, reciben un tratamiento o reciben otro, porque se considera que tiene mejor o peor pronóstico. Y por otro, me podéis preguntar, ¿qué tratamientos disponemos a día de hoy para la enfermedad? Pues no muchos y no demasiado buenos, pero algunos sí. ¿En qué sentido? Son tratamientos que mejoran los síntomas y, por tanto, hay que ponerlos siempre. Siempre y cuando nos mejoren la calidad de vida, es decir, no les podemos permitir que no nos la mejoren. Que son medicaciones que pueden funcionar, y yo siempre digo, como un chute de cafeína, para estar más espabilados, pero sin el nerviosismo acompañante, que se han de poner antes, preferiblemente, de empezar la demencia, porque es donde mayor mejoría hay, y que se han de continuar a lo largo de toda la evolución de la misma. ¿Por qué? Porque cuando salieron al mercado nos decían que cambiaba la evolución de la enfermedad. No lo hacen. Es un fracaso en ese sentido. Pero sí que se ha visto que a la larga aquellas personas que empiezan con estas medicaciones tienen menos alucinaciones y menos ideas raras. Pero, afortunadamente, en los últimos años se han hecho muchos ensayos diferentes con nuevos medicamentos para realmente identificar no un tratamiento que nos vaya a curar la enfermedad de Alzheimer, estamos muy lejos de ello, pero sí un tratamiento que pueda hacer que la enfermedad evolucione de forma un poco más lenta.
Entender los ensayos clínicos, os escucharéis mucho y en la prensa salen cada vez más y cada vez más en relación a la enfermedad de Alzheimer. Entender que tiene muchas fases. Cuando llega un paciente con una enfermedad de Alzheimer, se ha probado en animales, se ha probado en gente sana que no tiene ningún problema y luego se va aumentando el tamaño muestral. Hay una medicación que a alguno de vosotros os sonará, que ya es desde el año 2021 fue noticia, salió en todos los periódicos nacionales, internacionales, y es una medicación que por primera vez demostró que era capaz de quitar del cerebro, pero de forma espectacular, el amiloide. Lo quitaba, lo eliminaba. ¿Qué pasó? Que la farmacéutica se apresuró un poco en acabar el estudio y no lo hizo del todo bien. Pero luego hizo un análisis un poco sui generis que le salió que podría tener cierto beneficio a nivel del rendimiento cognitivo, no solo a nivel biológico. Basándose en eso, la FDA, que es la agencia reguladora de Estados Unidos del medicamento, le ha dado una aprobación condicional. ¿Qué significa? Es una medicación que si alguien tiene el dinero de podérselo poner, se puede poner, pero no está cubierto por ningún seguro, ni público ni privado, y le ha pedido la agencia americana, en este caso, un estudio, 4 años de seguimiento, poniendo la medicación a dosis la más alta posible, que es lo que le salió realmente el beneficio, a todos aquellos participantes para valorar si realmente van a recibir o no la aprobación definitiva. Pero este tratamiento, que no es otra cosa que una especie de vacuna antiamiloide, fue el que abrió el camino. Pero ahora tenemos uno que sí que es un poco más prometedor y cuya noticia favorable de aprobación condicional recibimos el Día de Reyes este mismo año y que se espera que probablemente, no lo sabemos, pero probablemente en el mes de julio sea la primera medicación en 22 años que reciba la aprobación para usarse en enfermedad de Alzheimer de forma definitiva en Estados Unidos, y es posible que en Europa a finales de año se tenga que pronunciar al respecto. Es una medicación que también elimina el amiloide, pero que esta vez tiene 2 estudios positivos que demuestran que a 18 meses aquellas personas que han sido tratadas con respecto a las que no han sido tratadas tienen una evolución un poco más benévola. Y vuelvo a decir un poco más benévola porque es una mejoría del 30%. Mejoría del 30% entre los tratados y no tratados y solo a 18 meses. Que parece muy poca cosa, pero hay que pensar que si nosotros tenemos una enfermedad de Alzheimer, ganar 18 meses de autonomía puede ser suficiente y no sabemos qué es lo que ocurre después. El problema de estos tratamientos es el coste, porque estamos hablando de unos $60.000, más o menos, al año, solo el tratamiento. Imaginaros también qué es lo que nos va a suponer a la economía de todos nosotros. Y ahora hay un estudio con estas medicaciones que han incluido fundamentalmente tanto el aducanumab como el lecanemab, aquellas personas que no tienen demencia, pero sí tienen un deterioro cognitivo. Y ahora vamos un paso más atrás. Estamos incluyendo y estamos participando también desde Donosti, desde Cita Alzheimer, con personas que tienen las huellas de la enfermedad, pero no tienen síntomas. Queremos demostrar si somos capaces no solo de evitar la progresión a demencia, sino la evitar o ralentizar la progresión a deterioro cognitivo. Y la enfermedad de cuerpos de Levy también tiene ensayos en marcha. Y luego, y quizá lo más importante, es decir que también tenemos estudios que no actúan con medicaciones, que lo que fomentan es cambiar nuestra vida, fomentar hábitos de vida saludables. Y hay un estudio muy bonito que se llama FINGER, que es muy fácil de acordarse porque viene de FIN, de Finlandia, y GER, de geriatría. Aquellos lo que hicieron es un estudio muy bonito, que dividieron a la población en 2 grupos. A unos les dijeron, vengan ustedes dentro de un año, sigan haciendo su vida normal. Estas son las recomendaciones generales que usted tiene que llevar en casa, pero como si fuera una consulta normal y ya está. Ir de año en año y ver cómo evolucionaba. Y a otro grupo, en cambio, se le dio como acceso a una especie de escuela para ayudarles a cuidar. Es decir, para que supieran cómo entrenar su cuerpo de actividad física, cómo entrenar las emociones, etc. Y fueron los primeros que demostraron que un tratamiento no farmacológico, no la enfermedad de Alzheimer exclusivamente, porque esto no lo valoraron, pero sí que evitaba la progresión a demencia. Y con esa misma idea, en CITA se está haciendo un estudio muy similar,
que la idea es reclutar o que participen más de 1000 personas y ya llevamos casi 500 participantes, que será un estudio a 2 años vista y en el que pues, hay más información en la página web y en donde no hay ninguna medicación de por medio. Y lo que hacemos es dividir a un grupo en control, una vez al año y ya está, y a otro grupo en el que se le facilita acceso a una formación, decimos, cerebro saludable, entendiendo dieta mediterránea que nos ayuda a promocionar el Basque Culinary. Luego tenemos actividad física que nos ayuda a promocionar Navarra Biomed, así que ya os hacéis un poco la idea de que es un consorcio complejo. Y luego decir que la investigación también se tiene que centrar en el cuidador, que no hemos dicho ninguna palabra, pero es una enfermedad muy cruel para los allegados. Entonces, averiguar qué cosas realmente pueden mejorar la calidad de vida de aquel que cuida también es una prioridad en la investigación. Y ya acabando, 2 diapositivas de conclusiones. Entender que la enfermedad de Alzheimer y otras causas de deterioro cognitivo son la principal pandemia ahora que el SARS-CoV-2 coronavirus parece bajo control. Que un diagnóstico preciso es posible y es en lo que hemos avanzado muchísimo en una década. Y que ahora mismo la investigación básica, translacional, como clínica, nos va a permitir, en un futuro no muy lejano, empezar a tener tratamientos que realmente puedan modificar la evolución de la enfermedad. La investigación, para que sea exitosa, tiene que conllevar una colaboración entre los que trabajamos en el laboratorio, en la consulta y todos los ciudadanos. Y tiene que ser algo interactivo porque, evidentemente, para que los ciudadanos se acerquen a la investigación, los investigadores nos tenemos que acercar a la ciudadanía. Que todos podemos contribuir y que tenemos motivos para la esperanza, cosa que hace 20 años no teníamos. Y estos somos los que estamos trabajando en CITA actualmente, mayoría mujeres, mayoría doctoradas, así que sí que también hay un poco de cambio en ese sentido y ya era hora. Y eso es. Haya aparecido Michael Fox y también en los libros que se han sorteado está el libro protagonizado por Carmen Elías. Sí. Qué bueno es que a mí me pareció una lección muy emotiva la de Carmen Elías ayer, que te hicieron una entrevista en televisión. Y también Michael Fox cuando declaró que qué suerte tenía, porque ahora le ponían la pasta en el cepillo de dientes y ya no tenía que hacer más esfuerzos. Ya solo con el Parkinson pues ya lo movía, ¿no? Qué importante es que el enfermo tenga esa serenidad, digamos, esa como decía esta Carmen Elías ayer, no, yo quiero tener una muerte digna y llegar a esa situación con esa mente y con eso es fantástico, ¿no? No sé cómo se consigue, me imagino que dependerá de cada uno, pero me parece fantástico. Sí, bueno, hay que pensar que en el caso concreto de Carmen Elías se diagnosticó ya hace 4 años de la enfermedad de Alzheimer. O sea que es una imagen de cómo puede evolucionar una enfermedad de Alzheimer con un diagnóstico precoz. Se diagnosticó en el Hospital de Sant Pau en el año 2019 y ya desde el inicio ha tenido interés en la investigación y enseguida se apuntó a un ensayo clínico. Y por eso fue a la Fundación Pascual Maragall, que creo que también hay que reconocerle al presidente Pascual Maragall lo valiente que fue en aquel momento de hacerlo público cuando habló de su decisión. Yo creo que es súper importante que figuras públicas puedan expresar estas cosas porque ayuda a desestigmatizar estas enfermedades. Esto es el primer mensaje. Y estas reflexiones son posibles porque el diagnóstico es precoz. Es decir, Carmen Elías sí que ha conseguido el diagnóstico temprano y ha tardado casi 4 años en tomar la decisión de hacerlo público. Ha tenido 4 años para desarrollar esa fortaleza mental, cosa que antes era imposible. Entonces, hay que pensar que durante esos 4 años tampoco ha estado, y también hay que decirlo, en un entorno habitual, ha estado en un entorno protegido de investigación en donde también hay un grupo de apoyo específico, en el caso de la Fundación Pascual Maragall, para familiares y para pacientes, para afrontar los retos, para preparar cuando la dependencia vaya a llegar. Cosa que a día de hoy en la sanidad pública, ni aquí, ni en Cataluña, ni en ninguna parte se contempla ese tipo de apoyo. Y en el caso de Michael J. Fox,
él dejó el cine de forma muy, muy temprana cuando probablemente no tendría que haberlo dejado, o podría no haberlo dejado, mejor dicho. Cuando los síntomas eran muy, muy leves, Michael J. Fox empezó con la enfermedad de Parkinson antes de los 40 años, para que os hagáis la idea. Pero él entendió que su máximo logro, y esto ya se le escucha a los 40 años, iba a ser poder identificar un tratamiento modificador de la enfermedad de Parkinson, que eso iba a ser más importante para la sociedad que hacer otra película del Regreso al Futuro. Y eso es lo que entendió, que su éxito vital lo enfocó así. Sí, bueno, me estaban preguntando de cómo se accede a cita Alzheimer. Depende. La respuesta depende un poco de qué es el interés que se tenga. No he querido entrar mucho porque al final no quería tampoco hablar de ninguna marca en exceso, pero por contar, porque al final estamos ahí al lado, estamos en Miramón, hay distintas maneras de acceder. Hay una parte que es una clínica de memoria, que no es parte de Osakidetza, y ahí se hace una valoración que tiene un coste. Depende de las pruebas que se hagan, mayor o menor, pero luego hay proyectos de investigación. Por ejemplo, hay un proyecto de investigación que es colaborativo con Osakidetza, que aquellos médicos de familia, cuando les llega un paciente que creen que pueda tener algo para acelerar el proceso diagnóstico, porque evidentemente se acelera mucho, hay un proyecto que sin ningún coste pues, permite el diagnóstico de forma temprana. Y eso, Zarauz, por ejemplo, está incluido dentro de los ambulatorios que se benefician de eso. Luego, el estudio Cita-Gobón es un estudio en el que puede apuntarse cualquiera que tenga por encima de 60 años, no tiene ningún coste de ningún tipo, y en la página web, que se llama Cita Alzheimer, con un guión entre medios, ahí tenéis toda la información. Uno rellena un formulario y tiene que cumplir una serie de requisitos, pero ahí está toda la información y eso no tiene ningún coste. Y justo ahora pues estamos como en el punto intermedio y encantados de que venga gente. Y lo mismo para el proyecto de síndrome de Down, que se nos pueden escribir o nos pueden llamar. ¿Hasta qué punto los médicos de atención primaria nos pueden ayudar a darnos cuenta de que podemos estar en fases previas de esto? Fases Porque previas. La pregunta que te haces tú mismo es muy fácil y las dudas que te pueden surgir todas, porque se te olvidan las cosas. Yo tengo ya 77 años, se me olvidan cosas, entonces piensas... Sí, o sea... y esto será general. Entonces, ¿hasta qué punto el médico de familia... El problema del médico de familia no es tanto el conocimiento, sino los pobres recursos que puedan tener por tiempos que tienen y que la propia visita tienen que hacer muchísimas cosas. Una parte de la investigación que se está haciendo, lo que he dicho, los test que se tienen disponibles en primaria se quedan cortos. Se quedan cortos porque se pensaron para detectar demencia y se pensaron para detectar demencia en gente que ni siquiera estaba escolarizada. Algunos analfabetos, literalmente analfabetos, o que prácticamente habían ido 6 años a la escuela y que posteriormente no habían cogido ni un teléfono móvil, ni habían usado nunca el ordenador, etcétera, circunstancias que afortunadamente han cambiado. Ahora hay distintas iniciativas para cambiar esos test de cribado, esos test de detección precoz, y de hecho Cita Alzheimer hizo un estudio en Beasain y en Deva, o sea que aquí al lado, que lo que ha planteado es cambiar un poco los baremos de corrección y hacerlos un poco más exigentes y cambiarlos un poco. Y se está trabajando con Dirección de Atención Primaria de Osakidetza para ver si en un futuro no muy lejano les podemos facilitar esas herramientas que nos supondrían mucho más tiempo. Ese es un camino. Y luego, por otro lado, nuestra idea sería en un futuro no demasiado lejano que esos biomarcadores en sangre que tenemos relativamente cerca, igual su lugar de algunos de ellos debería de ser atención primaria, porque sería como un cribado de un cáncer de colon, que si no tenemos sangre en heces, nos quedamos tranquilos. Pues si eso no hay degeneración, no hay muerte neuronal, nos quedamos tranquilos. Y eso parece que no está muy lejos. Entonces van por ahí un poco los tiros, pero sí que es verdad que hay que entender que primaria lo tiene bastante complicado en este momento y sobre todo pues quizá neurología es la que tiene que asumir más y acercarse más, ¿no? Pero es un reto, desde luego. Familia nola baldin baukazuela gaixo bat oso aurreuta dauna eta ez du hitz egiten, ez du ezer egiten, ze gaitasun gelditzen zaio alegia? Entzuteko gai bada, ulertzeko gai bada, badakigu horren inguruan zerbait?
Entzuteko gai bada, zalantzarik ez dago horrena, kontua nola ulertzen duen hori da ez dakiguna. Froga asko egin di adibidez funtzionalak deitzen dianak, kable batzuk kanpoan jarriz, guk ikusi genezake adibidez pertsona batek entzuten duen ala ez. Ze horrek eragiten du buruan onda moduko batzuk, ez? Eta onda horiek dia entzun ala ez entzun, pitido badagon edo ahots badagon. Hori lortzen da gaixotasunaren bukaeran ere bai. Ia vegetal dagoen momentuan esatearren esango genuken bezala. Ulertzeko gaitasunarena asko zailagoa da. Badirudi, gehiago ahotsari dagokionez tonalidadea gehiago ulertzen diela, ez hainbeste kontenidoa ez da ulertzen, zehitzen gaitasuna galdu egiten da, eta horrez dago inongo zalantzarik, baina bai emozioak, azken finean pixka bada, ume bihurtuko baginak bezala, ez? Gu ume txikia garenean, ez dugu ulertzen zer hitz batek zer esan nahi duen, baina bai jabetzen garela ondoan dagoena haserre dagoen, ala haserre ez dagoen, ze urduri jartzen gara. Hori da uste deguna mantentzen dela. Esango genuke inteligentzia emozionala gehiago denbora luzeagoan mantentzen dela. Eta ez dakigu esaten noiz amaitzen den momentu hori. Oye, ¿crees tú que, por ejemplo, la meditación, el interés o la intención de mantener la atención plena, eso puede ayudar? Porque, por ejemplo, es muy diferente. Yo, por ejemplo, estás pensando en varias cosas a la vez y no te acuerdas dónde dejó las llaves, ¿no? Claro, yo pretendo, hago meditación y pretendo, pues, estar siempre, atento a lo que estoy haciendo, ¿no? Pero digo, eso ayudaría, ¿no? ¿O no? Sí, pero esta medicación lo he hecho de forma sencilla para que se entienda. O sea, básicamente esa medicación lo que hace es intentar aumentar la supervivencia de una sustancia que se llama acetilcolina, que es deficitaria en la enfermedad. No tiene sentido, no se ha demostrado que esa medicación en aquellos que no tengan una enfermedad de Alzheimer o, no he dicho nada, una enfermedad de cuerpos de Levy o una enfermedad de Parkinson, no sea beneficiaria, porque esa es la otra paradoja, que estas medicinas que se utilizan para la enfermedad de Alzheimer desde el 99, 2000 y 2001, las tres que me han aparecido ahí, que salieron consecutivas, son más eficaces para el deterioro cognitivo de la enfermedad de cuerpos de Levy y de la enfermedad de Parkinson que para lo que se crearon, que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque en aquel estudio que se incluyeron no se estaban incluyendo solo personas con enfermedad de Alzheimer, porque no éramos capaces de distinguir de forma adecuada quién tenía enfermedad de Alzheimer y Parkinson a la vez, etc. Y eso ya ha cambiado. Ahora vamos mucho más dirigidos y sabemos sobre lo que actuamos. Entonces, medicina tiene sentido, pero a día de hoy solo en enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y enfermedad de cuerpos de Levy. Fuera de eso, mejor café y lo justo. Hola. Simia, yo te quería preguntar a ver si en el estudio de este nuevo fármaco se incluyeron también pacientes con síndrome de Down o no, ya que teniendo en cuenta que son pacientes más vulnerables o que sabemos que van a tener la enfermedad, a ver si llegamos a tratar a esos pacientes o... En este estudio en concreto, el lecanemab, no se están incluyendo personas con síndrome de Down porque las medidas objetivas que se han establecido no permiten incluirlas. Pero sí que hay una novedad, que por primera vez este año se empieza un tratamiento antiamiloide dirigido a personas con síndrome de Down, con 3 centros reclutando a nivel europeo, uno de ellos Barcelona. Eso sí, es la primera vez porque sí que es verdad que cuando hablamos con las familias y les damos la mala noticia, nosotros sí que creemos que las personas que más se van a beneficiar de este tratamiento son las personas con síndrome de Down, porque ellos tienen un exceso de producción de ese amiloide. Entonces, si lo bloqueamos, que sabemos predecir a qué edad es, y también tenemos un colectivo que podamos controlar, sobre todo cuando lleguen las muestras de sangre, que eso nos va a facilitar mucho, será el colectivo que más se va a beneficiar. Y a día de hoy ya puedo decir que se ha reclutado la primera persona en la península ibérica, en Barcelona, que es una persona con síndrome de Down que tiene las huellas de la enfermedad y no tiene ningún síntoma, porque está dirigido a aquellas personas que no tienen ningún síntoma a día de hoy. Y sí que de cara al futuro nosotros tenemos pensado, si tenemos suerte, y si el Carlos III se anima a apoyarnos, a hacer un ensayo clínico en el que vamos a participar el Hospital La Princesa, el Hospital Sant Pau, Marqués de Valdecilla y nosotros, Cita Alzheimer, para intentar evitar el riesgo de progresión a epilepsia en contexto de la enfermedad de Alzheimer en síndrome de Down. Eso sí. Kaixo, Artzaldeon. Artzaldeon. Aipatu dezu, inteligentzia emozionala dela pixkat, gehatuko zaiena bukera alde arte, ez? Orduan, nire galdera da, paziente bat dakaunean ja Alzheimerra diagnostikatu joena,
zaintzan daun pertsona horrek, karo, askotan, aurrientakan horrek, behataz astuitea, iteitu gauza batzuk sekulain ez ditunak, eta karo, orduan, erantzuna, zaintzaileen aletik ze zaila dan, ez? Orduan, ni badakit, ez da hola formula magikoikan, nola ze jarrera eukiberko genduken. Baina, berekiko behaurrian daun horretan, ulertzeu, ez du ulertzen, gure erantzuna... Egin behar deguna da, lehenik eta behin normalean, ez, ulertzeko gaitasun esan ezuna, ez dakigu zehazki ze momentutan galtzen den, ez? Baina jabetzen zaret eta zaintzaile zaretenek inor baino gehiago, erabat aldatzen dela beraiei automatikoki nola zuzentzen garen gaixotasun aurrera doan enean. Hasiera batean elkarrizketa arrunt baten parte dia, gero beraiei zuzenean hitz egin behar diegu ez, elkarrizketan zerbait erantzuteko, gero ez eta esaldi motzagoak egiten ditugu, eta gero eta gehiago gestuetaz apoiatzen gara, ez? Azken finean bai, ez, eta horrelako gauzetaz, ez? Egia da oso zaila dela, eta ez egiten dugunean gaixotasun honetaz oso krudela da zentzailentzatze. Azken finean momentu badago, badirudinak gaixoa bera baino gehiago sufritzen dula zaintzaileak, ez? Eta momentu honetan zaintzailea entzako da, egitatzeko esaten dena, el burnout esaten dena ez, ingelesez, el síndrome del quemado, ez? Edo erretako zaintzailearena, modurik onena da, zaintzaile baino gehiago gotea, ez dago besterik. Zoritxarrez, momentu honetan ez daukagu beste aukerarik, eta horregatik ulertu behar dira, eguneko zentroak mesedegarri bezala ez bakarri gaixoarentzat, zalantzari gabe hasierako faseetan bai, baina berez eguneko zentroen mesede handitako bat ere bai, zaintzaileak babestea da, denbora aurrera duan enean, une honetan. Primero, felicitarte la exposición que has hecho, que a mí me ha abrumado, o sea que ahora que digerís la poliqui. Has hablado del tema de la epilepsia, que no es como las películas, no sé qué, pero no me queda claro cómo se producen esas epilepsias. Vale, depende, no he querido entrar mucho, pero depende de la forma de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, la enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down, el 60% de las personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer van a desarrollar la epilepsia. Entonces, en ese caso, la epilepsia puede ser al inicio una cosa tan sutil como esto, como pequeños espasmos en un brazo, por ejemplo, como cualquiera de nosotros que nos podemos estar quedando dormidos en el sofá y a veces notamos como un sobresalto, algo parecido pero estando bien despierto, y que si no se trata puede derivar en una crisis fuerte de caída al suelo y convulsiones, que eso sería lo que tenemos en mente. En el caso del síndrome de Down, que sería diferente. En las formas no asociadas a síndrome de Down, la crisis más frecuente puede simular un ictus. ¿En qué sentido? Pueden ser bloqueos del habla. Lo más habitual es episodios repetidos de 5, 10, 15 minutos, pero que de forma una y otra vez sean las mismas, como muy similares entre sí, de no poder hablar. Evidentemente, ahí siempre la primera vez el neurólogo piensa en un ictus, tengas o no enfermedad de Alzheimer. Pero claro, ningún trombo es así de inteligente para que siempre vaya a la misma zona y siempre nos dé los mismos síntomas y la recuperación sea idéntica. Y entonces decimos que son crisis afásicas, crisis de dificultad en el habla. Otras crisis pueden ser como de desconexión del entorno y dentro del deterioro, como que de repente de un bajón muy llamativo que dura muy poquito en el tiempo y siempre es lo mismo, clavado, siempre dura el mismo tiempo, siempre se recupera, no se acuerda de lo que ha sucedido, etc. Y luego, en contexto de infecciones, de ingresos hospitalarios, etc., sí que puede haber la crisis de convulsiones, pero habitualmente en otro contexto añadido. El riesgo no es tan alto como en la enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down y varía muchísimo en función de quién haga el estudio. Si el estudio lo hace un grupo de demencias, la prevalencia sale que 1 de cada 10, que tampoco está mal, 2 de cada 10 pueden tener. Si el estudio lo hace un grupo de epilepsia, que hay un sesgo de selección, le sale que casi 3 de cada 10 tendrán. No, esa es un poco la idea. Y las formas muy raras, genéticamente determinadas, que no hemos dicho, ahí sí que está claro que entre 4 y 5 de cada 10 lo tendrán. Arratsaldeon eta mila esker zure aurkezpenagatik izan da maila handikoa. Eta hemen lehengo lerruan, Gabik galdetu dizu, egin dizu oso galdera nik uste dut interesgarria,
farmakologikoak ez diren tratamendoi buruz, ez? Nik uste dut aipatu dela meditazioa, kasu honetan igual zerbait preventibo moduan izango litzatekeela, igual pixka bat. Eta gero beste hildo bat neko ikertuta dagoena musikoterapiana, ez? Bai, bueno, ikertuta dago, baina ez hainbeste. Osea, meditazioa eta musikoterapia bakarrik ez daukate efektu preventibo demostraturik Alzheimeren gaixotasunarengan. Ikerketa asko egin dienak, eta ez kentzen ez dunik izango, gertatzen diena da momentu honetan sesgo badagola askotan, eta pixkanaka konpontzen goazenak, ez Finlandian egintzen ikerketa horren hildotik, narriadura kognitibo guztiak saku berean sartzen ditugula. Orduan, musikoterapiako ikerketak egin dienean, narriadura kognitiboa depresioagatik zutenak ere saku berean sartu dituzte. Narriadura kognitiboa zutenak epilepsiagatik ere saku berean sartu dituzte. Eta hori da, demostratu beharko den beste fasetako bat. Baina fingerreko estudioak eta horrela erakusten ari direnak, eta zitago bon, eta antzekoak egiten ari dienak, benetan jakingo degula Alzheimerren gaixotasunaren baitan zenbateraino ariketa fisiko bat egiteak, mesedea daukan. Zenbateraino, etxean liburu batzuk eramatea, baina liburu horiek dienak ariketa konkretu batzuk, eta zure ikasketa mailaren arabera, eta horrela moldatutakoak, eta plan horren barruan dago osasun sozioemozionala. Adibidez ez dugula hitz egin gehiegi. Eta ez da inbeste meditazioaren bai hildotik, baina bai da azken finean oso gutxi hitz egiten degula gure osasun mentalaz, gure osasun sozioemozionalaz, eta ze garrantzitsua den, ze gu animikoki gaizki barima gaude, gure bizitza guztia aldatzen da, ez? Orduan, pixka bat falta da, esatea, biologiarekin lotzea, ez? Mesedea duela ez daukat inongo zalantzarik, baina orain falta urrengo urratxori, biologia eta terapia ez farmakologikoak hurbiltzearekin, ez? Eta momentuz, ebidentzi gehiena daukana, zentzu horretan ariketa fisikoa da. Ariketa fisikoak bai dauka, evidentzia geota gehiago, buruan gertatzen den inflamazio prozesua moteldu dezakeela. Orduan, momentuz, Alzheimerari prebenitzeko terapia alternatibo ez farmakologikoetan evidentzi gehiena daukana, ez du esan nahi onena izango dena, ikertuena ariketa fisikoa da. Zarautzen gauzoiek, gutxi gora bera saiatzen geha egiten, zarautzen dieta eramaten eta ejerzizioa eta, bainepein kanpotikan etortzen dienak ala ikusten gaitu, esaten dute, zenba deporte egiten da zarautzen. Hori Donostian dieta mediterraneoaren aderentzia oso baxu atera zaigu. Oso exigentea delako, dieta mediterraneoaren datuak ongi eramateko, dela zenbat asatearen zenbat aldiz jaten ditugun barazkiak, zenbat fruta jaten ditugun, eta nola kalteatzen eta zenbat frutu lehor, da horrela, atera zaigu jende gehienak aderentzi bajua daukala. Orduan ez dakit, hain ondo egiten dugun. Osea, gehiago saiatu behar geha. Bai. Osea, dietaren kontuan izan behar dugu eta gehiago saiatu. Nik nahi dizutena galdetu da, hor esan dezun momentu batean, denbora, osea, markadore batzu daudela jakiteko nola progresatuko duen. Eta markadore horiek nundikan edo nola egiten da, analitika baten edo... Bai, momentu honetan dauzkagun biomarkatzaileak erabiltzen ditugunak diagnosirako egiten dira puntzio lumbarraren bitartez. Etorkizun batean odoleko analitikaren bitartez izango dira, eta progresiokoak dianak ez ditugu familiei notifikatzen momentu honetan. Barkatu? Ez ditugula familiei konfirmatzen momentu honetan, ikerketaren baitan erabiltzen dienak dira. Eta horiek egiten... Osa, evoluzioa. Evoluzioaren inguruan, badibidez, degenerazion lobar frontotemporalen kasuan erabiltzen da neurofilamento de cadena ligera, ditzen dena hori odolean neurtzen da. Baina entxegu klinikotan parte hartzen duten entzat, eta erabakitzeko dosi altuagoa o dosi baxuagoa jartzeko botika batena entxegu baten baitan. Baina ez da inolaz ere komunikatzen emaitza hori. Bukatu arte ensaioa. Momentu honetan, konfirmatu arte, horrek esatearen mesede badaukanik praktikan. Zego askotan, sendagile bezala, gauza asko dakizkigu, baina ezin ditugu komunikatu. Zegu beti komunikatu behar dugu, pertsona horregi aktiboki mesede bat eragiten dio momentuan. Zezen nahi dut, ez nahi zartu hemen, baina askotan jarriot asterisko bat jartzen zuna en fase de deterioro kognitibo lebe, eta hori importantea delako. Ze gaur egun, ni badaukat zeuetako den hori, puntzio lumbar bat egitea. Eta ni jakitea momentu honetan, zeuek Alzheimeraren biomarkatzaileak badauzkazuen ala ez. Eta hori adibidez, ikerketan parte hartzen duten jende askorekin gertatzen zaigu. Zer gertatzen da, biomarkatzaile horiek urte batzuk lehenago ateatzen diela. Positibo, sintomak hasi baino lehen. Baina pertsona horrek urrengo urtean, igual bihotzeko badauka eta sekula estu Alzheimeren gaixotasuna garatzen. Orduan, ze sufrimentu generatzen dio, tratamendurik ez dagoen bitartean. Orduan, konsensua dagoena momentu honetan,
ikerketa mailan, bai Europa eta bai Estatu Batutako neurologia eta elkarte guztioekin, ez esatea da. Emaitza horiek ez esatea. Naiz eta estudioan egon eta... Esatea jarraipen bat egingo diozula. Ez galtzea. Azken finean esatea zu ikerketa proiektu batean denbora luzeagon jarraituko dezu, zeigarri dugu arrisku faktoreren gehiago dagoela, baina ez dizugu esango zure kasuan amiloidea bakarri daukazun, edo ja daukazun konbo osoa. Amiloide, tau eta neurodegenerazioa daukazun ala ez. Ze ez dakigu momentu honetan ere esateko pertsona horrek urtebetera garatuko ditun sintomak, edo garatuko ditun 5 urtera edo 6 urtera. Orduan, tratamentu aldaketarik ez dagoen bitartean, ez hori da. Segurenik, etorkizun batean diferente izango da. Adibidez, AGET estudioa precisamente da pertsona kognitiboki ongi daudenak, baina biomarkatzaile arrisku handiago profila dutenenak. Osa, nire kasuan esaten dut, ja detektatuta badin badaka... Momentu honetan ezin dugu hori egin, esaten ari zarena. Hori da, esaten familiaren arabera, Baina momentu honetan hori ezin dugu egin, ze esatearen gu baditu datuak, baina datu horiek balidatuak izan behar dute ikerketa proiektu ezberdinetan, kongruentzia erakutsi behar da, ze askotan gertatzen da, ez dakit, eta hori biomarkatzaileen efizientzia, eta oraindik ez dakigu zehazki zergatik den, baina kaukasikoetan 192koa da, funtzio lumbarraren efizientzia. Baina asiatikoetan 188koa da, eta ez dakigu zergatik den, gero balidatu inbertzatzen dira aspektu ezberdinak elkarren artean. Momentu honetan hori ezin dugu egin. Ojalá, baina oraindik ez. Eskerrik asko. Zergatik. Bueno, orain esan danakin, galdera gehiago, han comentado varias cosas aquí y al respecto, si tenéis alguna otra pregunta. ¿No? Pues voy a aprovechar un momentito. Bueno, ohitura dakagu erregalatxo txiki bat egitea gure ponentea, kasu honetan zuri. Erregalatxo hau da Zarauzko artista batzuena, eta da oroimen bat edo recuerdo bat eramateko guretaz. Oso ondo, eskerrik asko. Legorburu anaiaren kuadroa da. Oso polita ikusteko zeuek ere. Eta da Zarautzoneko errekuerdo bat eramateko eta gehien bat eskerrak emateko. Eskerra benetan, Zarauzko herri osoa seguru ematen dizula, zure lanagaitikan eta Zarautzonek ere bai. Eskerrik asko. Esker zeuei. Yeah.